mayoría de teólogos han visto centrada su fe es en la carta a los romanos. Por eso es tan importante estudiar. Ahora, si entramos al capítulo 1, el capítulo 1 tiene también un bosquejo. Entonces, los primeros 7 versículos es el saludo de Pablo, los segundos 8 versículos hablan de la introducción a la carta, y de entradita, mire, como base doctrinal, capítulo 16, versículos 16 y 17 hablan de la gran hipótesis, el poder del evangelio, la doctrina. Para mí, ese es la base de todos Romanos, ¿verdad? La doctrina es la fe, pero la fe viene de la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego ya empieza con los temas, la culpabilidad del hombre, la manifestación de Dios, el rechazo de Dios al no glorificarle, el rechazo a la verdad por la mentira, el rechazo a Dios y el rechazo al juicio de Dios. Entonces, todo esto es lo que vamos a entrar a ver en el capítulo 1. Y les decía yo que podemos ir tan rápido o tan despacio como queramos. O sea, uno puede hacer una síntesis de Romanos en 40 minutos. O podemos hablar una síntesis de cada capítulo en 40 minutos. O simplemente, como en el día de hoy, vamos a ir suave, 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 suave. Hoy va a ser un solo versículo. Y obviamente el versículo está en primera de Romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 1. Hoy solo vamos a estudiar un versículo. Y el versículo es sencillo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y estamos hablando del autor de la carta a los romanos. Permítanme oramos para seguir con el estudio y que Dios ponga discernimiento en nuestras vidas y nos ayude a todos para tener entendimiento de esta carta tan maravillosa y tan importante para la fe cristiana. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, esa bendita palabra tuya que nos regenera, nos limpia, nos transforma y nos enseñas a vivir, Señor. Pero gracias por esta carta que permitiste que estuviera plasmada en tu palabra, que es la carta doctrinal por excelencia. Allí es donde están los secretos para conocerte y conocer la obra redentora de Jesucristo, la necesidad de esa obra redentora y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Señor, cuando hay tanta desesperanza en este mundo, cuando en esta época hay gente tan desesperanzada, pero también tan en contra de las cosas de Dios por los episodios que se ven, por la maldad que se ve, aún por las mismas tragedias que se ven, que no entendemos a veces que son necesarios para afirmar nuestra fe y para depositar nuestra confianza en ti y no en las circunstancias ni en las personas. Te damos gracias por esta carta. Ahora nos invitamos a estudiarla, Señor, guía nuestras vidas, nuestro entendimiento y permite que el interactuar entre todos nosotros sea para crecimiento mutuo, para fortaleza mutua, pero también para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces la idea de este estudio es más bien como compartir entre todos, pues obviamente yo voy a ser como el moderador, seguramente algunos días Julito estará apoyándome ahí y bueno, vamos a ir así despacito. Entonces, si yo quiero bosquejar el versículo 1, vemos que hay dos cosas del versículo 1. Sí nos habla el autor, pero ahorita les tengo una pregunta. Y nos dice su nombre y su función. Y cuando habla de su función, habla de siervo, apóstol y apartado. Y son 3 palabras que son importantes entenderlas, conocerlas, comprenderlas y mirar de eso que podemos vivir nosotros. Pero viene un versículo que está en Romanos 16, 22. Romanos 16, 22 dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces la pregunta que hay al final de la carta, el mismo Tercio escribe, yo escribí la epístola, ¿verdad? Entonces una pregunta, ¿por qué en el versículo 1 el saludo lo hace Pablo? Entonces, fuera de Carlitos y Claudia, si alguien me quiere contestar por qué eso, tiene plena libertad. ¿Por qué dice Tercio que él escribió la carta? No todos a la vez, no tienen que ponerse de acuerdo para decirlo en coro, ¿no? Alguien puede abrir el micrófono o alguien puede escribir en el chat. ¿Por qué dice eso?
Y la pregunta es importante porque la mayoría de la gente, en vez de tratar de entender la palabra de Dios, lo que hace es tratar de confundir. Y entonces buscan dentro de la misma Biblia cosas que a veces no entendemos, no comprendemos, y la usan simplemente para confundirnos. Entonces nuestra función es poder entender bien las cosas, poder saber bien el por qué y poderlo explicar, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea básica es la siguiente. Dios le dictó a Pablo las palabras que tenía que escribir, pero Pablo acudió a Tercio para que Tercio las escribiera. Entonces, como Ruca dice, Tercio fue el escriba, pero no es un escriba porque el escriba tiene otras funciones. Pero básicamente Tercio fue el secretario de Pablo y Pablo fue el secretario de Dios. O sea, Romanos es la palabra de Dios inspirada a Pablo para que la escribiera y dictada a Tercio para que literalmente la escribiera. Entonces, si algún día le dicen, no, pero es que esa Pablo no la escribió, esa epístola no la escribió Pablo, sino Tercio, le dicen, sí es cierto. Tercio la escribió porque en Romanos 16:22 dice que la escribió, pero es que se la dictó Pablo. Y tampoco es palabra de Pablo porque Pablo obedeció a Dios, quien fue el que se la dictó, y eso lo vamos a ver en muchas partes, ¿verdad? Entonces vamos a centrarnos en esta tarde, en este momento, a estudiar dos cosas importantes de Pablo, su nombre y su función, que están ahí descritas en este versículo 1. Entonces, su nombre. Si miramos nuestra Biblia, yo espero que tengan Biblias ahí, sobre todo para las primeras 3 diapositivas. Hechos, capítulo 8, versículo 1, nos está hablando del verdadero nombre de él y quién era él. Entonces, en Hechos 8:1, Sí. si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Perfecto. En el capítulo 9 de Hechos, vemos cómo este hombre Saulo conoce al Señor. Pero en Hechos 8, Saulo buscaba en su fe y en su religiosidad acabar con la iglesia de Dios. Y el nombre era Saulo. Y Saulo quería decir Saúl rey. Y esa palabra Saúl quiere decir pedido a Dios. Pedido a Dios, como Samuel. Pedido a Dios, ¿verdad? Entonces el nombre de él era pedido a Dios. Y si miramos cómo era, entonces vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 15. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 15. Y vamos a ver algo muy importante de este hombre. Dice en Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí. Miren lo que se hablaba de Pablo, de Saulo, todo lo que se decía de Saulo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, o sea que era un hombre judío, plenamente judío, que perseguirían sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire, o sea, ese texto es muy, muy importante, porque nos está hablando de la vida de Saulo antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor. ¿Y qué nos dice de antes? Dice que él era judío, que perseguía a la iglesia de Dios y que la asolaba. Dice que en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos. O sea, uno puede aprender que era un hombre muy celoso, muy fiel, que estudiaba, que buscaba cómo crecer. Pero tenía un pequeño error, miren lo que dice allá, siendo mucho más celoso de las, miren el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Que era celoso de qué? De las tradiciones de mis padres. Perfecto. El único problema que tenía Saulo es que era celoso de qué? De las tradiciones, no de la doctrina.
¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, lo hablábamos el miércoles, que el problema es que nosotros queremos ponerle cosas a la palabra de Dios. Y en nuestra mente hay tantas y tantas cosas que a veces nosotros somos engañados y nos engañamos a nosotros mismos. Y creemos y pretendemos saber las cosas de Dios y no las sabemos. ¿Cuánta gente hoy en día en el mundo, o en Colombia sobre todo, y no sé en España, vive más pegada a las tradiciones humanas que a la palabra de Dios? El grave problema que tenía Saulo era ese, que él era celoso, pero en las tradiciones de los padres. ¿Han visto calcamonías en algunas casas que dice, yo tengo fe, yo soy así, yo nunca cambiaré? Y lo que están diciendo es, primero va la tradición, luego el resto. De hecho, la Iglesia Católica Romana Apostólica, ¿verdad? Su fe fue basada en tradiciones. Cuando Lutero pelea con el mismo obispado, pelea por eso, porque él se da cuenta que ellos tienen muchos argumentos que no eran bíblicos. Y él decía, es que siempre lo hemos hecho así y lo vamos a hacer así. Pero ¿cuántas veces nosotros también hacemos las cosas porque opinamos, porque pensamos, porque pretendemos? Pero si es por la palabra de Dios, repito, este hombre era muy aventajado, muy bueno, pero lo que seguía eran las tradiciones de los hombres. Y en Hechos capítulo 9, del 1 al 11, viene la conversión de Saulo. Y donde se muestra que Dios lo tenía para el crecimiento de muchos. Mire el versículo 11 de Hechos 9. Hechos 9, versículo 11, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Porque Saulo de Tarso. Entonces, ¿cuál era el verdadero nombre de él? Saulo de Tarso. ¿Y Tarso era el apellido? Yo creo que era porque venía de allá, ¿no? De Porque había Tarso. nacido en Tarso. Vamos a mirar. Ahora, si miramos Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 7, dice, Pablo mismo está diciendo, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Cómo fue la vida de Pablo otra vez? Bien? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a ser lo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuando conoce al Señor termina diciendo lo siguiente, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ya las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por amor de Cristo. ¿Verdad? Toda esa tradición tuvo que cambiarla, porque empezó a amar a Cristo. Antes lo que amaba eran las tradiciones humanas. Aquí empieza a amar a Cristo, ¿verdad? Y de él se decía que era romano. Ahora, ¿qué pasa con Saulo de Tarso? Si miramos estos pasajes en Hechos, vamos a mirar cosas importantes. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículos 7 al 9, dice que estaba con el protocolo, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Pero resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Y está diciendo básicamente que Saulo es el mismo Pablo. Saulo es el mismo Pablo, ¿verdad? Saulo es el mismo Pablo. Y Hechos capítulo 13, versículo 2 y versículo 13, dice, Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Los dos mismos nombres que estaban antes, Bernabé y Saulo, y el otro dice Bernabé y Pablo. Luego, Saulo es el mismo Pablo. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perga y Mantilla, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
Lo que dicen esos versículos es que Saulo cambió su nombre, Dios le cambió el nombre a Saulo y lo puso como Pablo. Y entonces viene la pregunta, ¿qué quiere decir Pablo? Entonces, Pablo Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, mire, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de Espíritu Santo, fijó en él los ojos. El mismo Saulo es Pablo. O sea, usted lo puede encontrar como Saulo de Tarso o como Pablo, ¿verdad? Y la palabra Pablo quiere decir pequeño. En 1 Corintios, capítulo 15, él usa ese argumento para defender su evangelio y para defenderse de todo lo que estaba pasando. Y dice, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo era Saulo antes de conocer al Señor? Era un hombre orgulloso, aventajaba a todos, era celoso, era perseguidor. Pero un día conoce a Dios y Dios le cambia el nombre de Saulo de Tarso a Pablo. Y él considera, ¿sabes qué? Yo soy pequeño. Yo soy pequeño. Dicen más, yo trabajo. Pero es que no trabajo yo. Trabaja el Señor en mí. Y eso quiere decir que es importante porque para muchos la vida antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, es de orgullo, de buscar cosas, de buscar ganancias y de seguir tradiciones. Pero cuando conocemos al Señor, nuestro enfoque está en el Señor. Y cuando yo reconozco la grandeza del Señor, la maravillosa del Señor, lo sublime del Señor, y miro mi vida, pues termino como en el Salmo 8 que dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Quién soy yo para que Dios piense en mí, para que Dios se acuerde de mí? Saulo, que era un hombre pedido a Dios con todo su orgullo, con todos sus títulos, con todas sus capacidades, llega a entender que él era pequeño ante el Señor. Y Filipenses capítulo 3, 7 al 12, lo volvemos a leer. Y lo leemos un poquito más. Dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Miren lo que pasa con Saulo. Llega a ser Pablo y se recuerda de todo lo que había vivido en la tradición, en la doctrina religiosa. Y acá dice que todo eso lo coge y lo estima por basura, lo pierde. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todos los títulos humanos que tenía, Pablo dice, todo eso lo tengo es por basura. Si algo quiero yo es ganar a Cristo, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que él buscaba era la justicia de Dios, no la justicia humana. ¿Qué buscaba antes él? La justicia humana. Y por eso perseguía a los cristianos, los mandaba a matar, los mandaba a blasfemar y los encarcelaba. Pero aquí cambia su vida. Y eso es importante porque es necesario saber que cuando Cristo llega a nuestras vidas nos tiene que transformar. Y nos quita todo el orgullo y todas las capacidades para él convertirnos y el moldearnos. Mire cuál es el propósito ahora de Saulo, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Mire el proyecto de vida de él. El proyecto de vida es crecer y crecer y crecer más en el Señor, en el conocimiento, en la imitación de él y algún día poder intentar ser perfecto. Y me da la impresión que él, con lo pequeño que se veía, decía, ¿sabes que no hay hombres perfectos? Y como no hay hombres perfectos, yo no puedo tener la vista en los hombres, sino la pongo en Cristo. Y si yo pongo mi vista en Cristo, por eso dijo algún día, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Lo que Pablo quería hacer era imitar a Cristo, no imitar a los hombres. Y me da una idea importante, y es que ese nombre de Pablo, que era pequeño, implica que yo debo ser grande, pero solo soy grande cuando sigo a Cristo
cuando me parezco a Cristo y cuando Cristo transforma mi vida. Un hombre pequeño por su humildad, pero grande por lo que Dios hizo en él. Tú quieres ser grande. Permite que Dios obre en tu vida. Permite que Dios transforme tu vida. O si no, seguirás siendo pequeño. Fue pedido a Dios. Dios lo llama y se vuelve pequeño y grande en las manos de Dios. Ese es el nombre, ¿verdad? ¿Y por qué se llamaba Saulo de Tarso? Pues porque era aquí, esta parte que se llama Tarso. Pero todo eso, en ese tiempo, era el Imperio Romano. Mire, todo esto era el Imperio Romano. Luego, aunque era de esta partecita que no es Roma, ¿verdad? Porque Roma está acá, mire. No sé si alcanzan a ver en el mouse. Perfectamente, sí. A ver. ¿Cómo es que se cuenta? Allá. Entonces, mire, esto es Roma. Y esto es Tarso, donde nació. Obviamente cualquiera diría, no, pero eso es muy lejos y muy lejos. Claro, es muy lejos. Pero es que todo el Imperio Romano tenía que ver con toda esta zona. Con todo esto, ¿verdad? Entonces, obviamente que él era romano por esa zona donde él había estado. ¿Verdad? Lo borro para que no me quede para después y no dañe las otras diapositivas. Bueno, entonces, ya sabemos el nombre. Ahora vamos a mirar la función. Y recuerden que la función tiene 3 puntos importantes. Dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, la primera palabra que quiero que analizamos es siervo, ¿verdad? Y es importante porque las cartas generalmente iniciaban con quien las enviaba, a diferencia de ahora, en donde escribe al final. Si hoy en día escribimos una carta, dice Bucaramanga, 21 de julio de 2000, señor Carlitos. Y al principio está esa quien se la mando. Y luego al final escribo Jorge Enrique Pinzón, médico, cirujano, registro, cédula, una cantidad de cosas, ¿verdad? En esa época era totalmente distinto. En esa época, la carta al principio tenía quien la escribía. Por eso es que la misma Biblia empieza con un versículo 1 que es con Dios, porque es el mensaje de Dios hacia un mundo, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La mayor carta del mundo, que es la Biblia, fue escrita de esa manera. Desde el principio estaba el nombre de quien la escribió, que es Dios. Entonces, como las cartas en ese momento se leían, lo que pasa es que pensar en cómo era esa época a nosotros nos cuesta tanto trabajo. Porque yo no dice, le voy a mandar un mensaje a Carlos, está en España, cojo mi WhatsApp y le mando, Carlito, necesito esto, y listo. En esa época una carta tenía que viajar días incluso, y tal vez a veces meses, para que recibieran. Y las cartas no pueden ser tan largas porque inicialmente tenían un mensaje muy pronto. Claro, las cartas paulinas escribió largas porque tenían propósitos. Entonces, cuando se pararon a leer una carta de esas largas, decían, Jorge Enrique Pinzón, la gente decía, ay, no, ese man escribió, no, yo no oigo. Pero cuando escuchaban Pablo, siervo de Jesucristo, decían, espera, esto hay que oírlo. Entonces la expresa así, el saludo se escribía y se escribía en nombre y qué hacía su función, ¿verdad? Menos en Filipenses, en todas las cartas paulinas, menos en Filipenses estaba la palabra siervo, ¿verdad? En Filipenses uno dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Solo en la carta, perdón, en todas las cartas de Pablo está la palabra apóstol, apóstol, menos en Filipenses. En Filipenses dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Creo que primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses y Timoteo también está otra expresión que no es apóstol. Pero ¿por qué era esto? Porque entre todas las iglesias, la iglesia que más había apoyado el ministerio de Pablo era Filipos. Era donde estaban sus mayores amigos, era donde estaba más cariño. Segundo, cuando él escribe Filipos, la escribe desde la cárcel. Y él estaba con dudas si iba a morir o no iba a morir. Y entonces él expresa a los Filipos con gran amor y le dicen, ¿saben qué?
yo he sido siervo de Cristo. Y les escribo esto como siervo de Cristo a quienes, a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están allá en Filipos, con los obispos y diáconos. Algunos dicen que esta carta era como una carta de despedida, porque él pensaba que iba a morir y la escribe así. En las otras cartas está la palabra siervo, siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él se identificaba como siervo y él decía, mire, quien les va a escribir puede ser una persona muy prepotente, con mucha autoridad y todo, pero la verdad yo soy pequeño. Yo lo único que hago es servir a Cristo. El grande es Él. El grande es Él, ¿verdad? Entonces, la palabra siervo quiere decir doulos. Y esa palabra quiere decir alguien que se somete. Alguien que se somete. En Éxodo, capítulo 21, versículo 5 habla de los esclavos. Dice que los esclavos tenían que trabajar 6 años y al 7º año el amo les podía dar un año de libertad. Pero ese año de libertad era complicado porque algunos esclavos llegaban solteros y pues estaban solos y se iban solos y no había problema. Pero si ellos se casaban en esos 6 años de esclavitud y tenían hijos, ¿quién se quedaba con la esposa y con los hijos? Entonces, la norma era la siguiente. Si el esclavo llegaba con la esposa, se podía ir con la esposa. Pero si la esposa y los hijos eran adquiridos mientras estuvo en esclavitud, eran del amo, ¿verdad? Entonces, al 7º año, si ese esclavo se quería ir, podía hacer 2 cosas, o irse solo o quedarse. Pero para quedarse tenía que quedarse en función de siervo. Entonces, Éxodo 21:5 dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Aunque él tenía la potestad de salir libre, él decía, yo no salgo libre, ¿por qué? Porque amo a mi señor, amo a mi mujer y amo a mis hijos. Entonces, ¿qué hacía su amo? Lo llevaba ante los jueces, le haría estar junto a la puerta del poste y su amo le horadaba la oreja con una lesna y sería su siervo para siempre. Es decir, le ponía un zarcillo en la oreja y ese zarcillo quería decir que era un esclavo por siempre. El amo ya no tenía que darle una libertad cada 6 años, sino que ya quedaba allí. Pero por hacer eso, él se queda siempre con su esposa y con sus hijos. Claro, me imagino que habían algunos aburridos de la esposa y los hijos que decían, no, yo me voy libre, yo prefiero la libertad, ¿verdad? Pero también nos hace pensar en el Señor. Si nosotros somos siervos, tenemos que entender que estuvimos dispuestos a amar a Dios, y amar a Dios por sobre todas las cosas. Y aunque Él nos da la libertad, porque dice conocer la verdad y la verdad os hará libres, estamos dispuestos a servir al Señor para siempre. Esa es la función que está diciendo con esa palabra doulos. Es alguien que se somete por amor a servir. Pero hay otra palabra parecida que es diáconos. Y la palabra diáconos quiere decir atención a otros. Primera carta a los Corintios, capítulo 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El diácono es alguien que le dice a los demás, cuenta conmigo. Pero ese cuenta conmigo, indirectamente está diciendo, cuenta conmigo y con Dios a través mío. Porque si yo soy siervo de Dios, estoy dispuesto a servir a otros, pero con las capacidades de Dios y no con las mías. Porque nosotros no somos capaces ni para pensar cosas de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces el diácono es una persona que entiende, que llega a reunirse con las personas, que sirve a las personas, pero lo sirve por el amor a Dios también, por el amor a Cristo. Y la otra palabra tiene que ver con apóstol. Entonces, hasta acá estamos viendo que él era siervo. Vamos a mirar qué era apóstol. Entonces, primero, apóstol en griego quiere decir enviado. Escuchen muy bien. La palabra apóstol quiere decir enviado. Es decir, toda persona que es enviada es apóstol. Pero en Marcos 3:13-14 es cuando Jesús escoge a sus discípulos. Hechos 1:21-25, que está al lado derecho del acetato, está diciendo varias cosas. Dice, es necesario, pues, cuando los apóstoles se reúnen y saben que falta Judas, porque Judas había ahorcado allá en el tronco este, entonces se reúnen para buscar un reemplazo de Judas. Y dicen lo siguiente, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ellos están armando los requisitos para el apóstol. 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba,
uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, el apóstol tenía que tener unas características, ¿verdad? Esa será haber conocido personalmente a Jesús, haber sido escogido y enviado por Jesús, haber sido testigos de Jesucristo resucitado, dar la vida por Dios y por el Evangelio. Y obviamente seguir a Jesús. Entonces una pregunta, ¿será que hoy en día hay apóstoles? ¿No pueden levantarse apóstoles? Pues tendría que ser un apóstol de mucha edad, porque para haber estado con Jesús en la resurrección, pues imagine qué edad puede tener. Versículo 23 vieron que solo habían 2 personas. Señalaron a 2, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos Dios los 2 has escogido. ¿Para qué? Para que tome la parte de ministerio y apostolado. Es decir, los únicos que podían ser apóstoles eran 2. Barsabas y Matías. Y como había caído Judas por traición para irse a su propio lugar, escogieron un apóstol, y entre ellos sucedió que ganó Matías. Pero si nosotros miramos eso, ya hoy nadie podría ser apóstol. De hecho, Pablo tampoco puede ser apóstol. ¿Por qué no? Porque no estuvo con Jesús todo el tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué Pablo escribe en su carta, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol? Mire que ni siquiera él dice, soy apóstol. Dice, soy llamado a ser apóstol. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque su instrumento me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario para hacer por mi nombre. Entonces, mire, el apóstol es el que estaba con Jesús, el que conocía a Jesús, el que había visto a Jesús desde que empezó el ministerio hasta la resurrección y el que seguía a Jesús. Pero Jesús mismo amplía ese ministerio con Saulo y manda a este hombre y le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Apóstol es alguien que es enviado porque ha sido escogido. Y lo tenía muy claro, ¿verdad? Pero mira el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Luego el apóstol es un enviado de Dios, pero no para gozar de disfrute, no para que todo el mundo le rinde pleitesía, sino para padecer en mi nombre. De hecho, los apóstoles todos sufrieron y la mayoría murieron trágicamente por predicar el evangelio. La palabra apóstol significa alguien que es enviado, pero que al ser enviado sufre y padece por la causa de Cristo. En Gálatas 1:10 dice, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y eso es importante porque uno de los requisitos que tenía el apóstol era conocer a Jesús. Y según Gálatas 1, Pablo conoció a Jesús. No en la vida, pero Jesús se le apareció. Mire el versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mire, Pablo tuvo una ventaja grandísima. A pesar de que persiguió a la iglesia, a pesar de que atacó a Cristo, Cristo mismo le dice, duro te dar cosas contra el aguijón. Y le pregunta a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo lo perseguía, pero vio en el corazón de Saulo una disposición de servir. Estaba muy equivocado, llamaba a las tradiciones humanas, pero el Señor le dice, si quieres servir tienes que conocer el verdadero evangelio. Y por eso Jesús se le apareció a Saulo, no sé cómo, la Biblia no especifica cómo, tampoco especifica cuántas veces, pero fueron muchas veces, ¿verdad? Porque le enseñó todo lo de Jesús. Y le enseñó, por ejemplo, lo de la Santa Cena. Él lo recibió de Jesús también. Entonces, en el caso de Saulo, que pasa a ser Pablo, es apóstol porque Jesús lo escogió, porque Jesús se reveló ante él y porque Jesús mismo le enseñó la doctrina del Evangelio. Y lo envió. Eso es ser apóstol. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿será fácil hoy tener apóstoles? ¿Jesús se le ha revelado a alguien? Sí, claro, Jesús ha enviado a muchos, y ha escogido a muchos, pero ¿alguien conoce personalmente a Jesús? Lo otro, en 1 Corintios capítulo 9, los 3 primeros versículos dice, cuando se empieza a defender en el concilio, dice, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Mire esas preguntas retóricas que no tienen respuesta, pero son como en tono de burla decirle,
Esperen un momentico. ¿Ustedes no saben que yo soy apóstol? ¿Ustedes no saben que yo soy libre? ¿Ustedes no saben que yo he visto a Jesús el Señor? Perdón, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Mire esas 4 preguntas que hace Pablo defendiendo su apostolado. Entonces ya le dice, yo soy apóstol. ¿Por qué? Porque conocí a Jesús, porque Jesús me envió y porque estoy padeciendo por Jesús. ¿No soy libre? Claro, yo soy libre, pero me he hecho a todos. ¿Y no he visto yo a Jesús el Señor nuestro? Claro que sí lo he visto. Es más, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? El resumen de apóstol es eso. Es alguien que ha sido enviado por Dios, que tiene la libertad, pero aún en la libertad, como el esclavo, decide por amor servir al Señor por siempre. Él podría haberse ido como el esclavo al 7º año, pero decide servir al Señor por siempre. Y dice, he tenido relación plena con Jesús y ustedes son mi obra, ¿verdad? Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es decir, el verdadero apóstol tiene frutos y esos frutos son visibles, ¿verdad? Entonces, contra los que me acusan, esta es mi defensa. El verdadero apóstol, la única defensa que tiene es conocer a Jesús, es servir, aunque es libre, ¿verdad? Es tener frutos en la obra del Señor y obviamente esos son los sellos del Señor. En el versículo 15 de 1 Corintios 9 dice, aunque él es libre, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y mire el versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad, ya hay de mí sin anunciar el Evangelio. El apostolado de Pablo tenía que ver con que conoció a Jesús, Jesús le manifestó el Evangelio, él amó al Señor totalmente. Antes amaba la tradición, aprende a amar al Señor y empieza a dar frutos entre todas las personas a las cuales empieza a evangelizar. Y tiene una realidad en su mente, una realidad en su vida. El anunciar el Evangelio no es algo opcional. El anunciar el Evangelio es digno del apóstol, está diciendo ahí. Si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Hay una necesidad en este mundo de clamar en el Evangelio. En esta época que estamos viviendo, en esta pandemia, donde la gente ha perdido esperanza, qué bueno que la gente aprenda a tener la esperanza. ¿Pero dónde puede estar la esperanza? ¿En una vacuna? ¿En una droga? Y si acá 3 años viene otra virosis, de otra sin esperanza hasta que salga otra vacuna, otra droga, no. La esperanza está puesta en Cristo. Y la palabra de Dios revela ese Cristo. Y cada persona, cada creyente que es llamado a ser enviado de Él, debe tener la plena necesidad de anunciar el Evangelio. Y Él mismo dice, ay de mí, sin anunciar el Evangelio. Ay de mí, sin anunciar el Evangelio. Luego, el Evangelio lo anunciamos por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:7 dice que cuando Jesús resucitó, apareció a María, apareció a después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el versículo 8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Es decir, al último hombre que se le apareció a Jesús fue a Pablo. Luego, si una de las condiciones para ser apóstoles es conocer a Jesús, y él fue el último, ¿podrán haber algunos otros apóstoles después de Saulo? ¿Después de Pablo? No lo sé. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Era el menor de los apóstoles. Después de él no puede haber ninguno. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Cuántos seres humanos hoy en día piensan que son dignos de ser apóstol? Y quieren ser apóstol por ganancias humanas y por proclamación humana, ¿verdad? Pero Pablo, con todo lo que hizo, 13 o 14 cartas, ¿cuántas personas llegaron a él? 4 viajes misioneros, expandió el evangelio en toda esa parte de Europa y parte de Asia. Y él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Y por qué? Porque había perseguido a la iglesia, porque se había dejado llevar por las tradiciones. Cuidado, hermano, cuidado, amigo, en esta tarde, si te dejas llevar por las tradiciones. Porque las tradiciones no son a favor de Dios, son en contra de Dios. Pero el versículo 10 nos dice algo maravilloso y genial. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabes? Pablo entendió que no tenía las capacidades para crecer. Claro, él aventajaba a todos los de su edad, aventajaba a todos los demás, vivía orgulloso, era celoso en lo humano. Pero cuando llega al Señor, su vida cambia y él entiende que él es pequeño, pero que la grandeza de él está en la gracia de Dios contigo, en la gracia de Dios.
¿Has confiado en la gracia de Dios? ¿Has experimentado la gracia de Dios? ¿Te has dejado sobre la gracia de Dios o quieres luchar en tus capacidades y quieres tener el control de todas las cosas? Porque a veces nosotros somos así. Queremos tener el control de todas las cosas y no permitimos que Dios sea el que obre en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras capacidades, ¿verdad? En los saludos de las cartas se refiere como apóstol enviado de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en Corintios 1:1 dice llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En Gálatas 1:1 apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. El apostolado fue de Jesucristo, ¿verdad? En Colosenses 1:1 dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, porque entre los dos escriben la iglesia de Colosa. En Efeso, en la carta de Efesios dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En 1 Timoteo 1, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Es decir, el apostolado de él fue dado directamente por Jesús, fue por mandato de Dios. No fue que él lo buscó, no fue que él lo encontró, porque cuando él conoce al Señor reconoce lo pequeño que es él y lo incapaz que es él, pero como la gracia de Dios puede transformar su vida, puede transformar su carácter, puede transformar sus proyectos y cómo le puede guiar para tener proyectos de él. Y dice al final, apartado. Dos versículos importantes. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no con su fe enseguida con carne y sangre. Y lo que está diciendo Pablo es que a Dios fue el que le agradó, porque es por voluntad de Dios, ¿verdad? A los suyos vino, a los suyos no recibieron. Para todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad ni por sangre, sino por la voluntad de Dios. Es Dios quien nos llama, es Dios quien nos aparta, es Dios quien nos guarda. ¿Desde dónde? Desde el vientre de nuestras madres. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Por qué alguien puede escoger a un bebé tan indefenso como que está ahí al lado derecho? O sea, ¿qué capacidad le veo yo a ese bebé? ¿Será que lo veo muy inteligente? ¿Será que lo veo muy fuerte? ¿Verdad que no? Es solo por gracia. No importa lo que tú seas, no importa lo que tú hayas hecho. Dios en su gracia quiere transformar tu vida para que tú le sirvas a Él, es lo que está diciendo ahí. Y va a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, y por eso no consultó con sangre ni con carne. No es lo que tú pienses, sino lo que el Señor quiere. Jeremías pasó por esa experiencia. Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Te has preguntado por qué estás en este mundo? ¿Te has preguntado por qué estás en esta época? ¿Te has preguntado por qué estás ocupando un lugar? Porque tal vez yo podría responderte porque es la voluntad de Dios. Y allí donde estás, haciendo lo que haces, sirviendo como sirves, tú puedes manifestar la gloria al Señor por su gracia. El Señor te quiere apartar para Él, pero para usarte para llegar a otras personas. ¿A quiénes puedes llegar tú? ¿A tu familia? ¿A tus vecinos? ¿A las personas que llegan a pedir servicios, trabajos contigo? ¿Cuántas de esas personas no tienen esperanza? El Señor quiere darle esperanza a través de la luz del Evangelio. Apartado, separado, ¿con qué propósito? Hechos 18:3 dice, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajan juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo tenía un trabajo, tenía una profesión, y una profesión muy, muy lucrativa en esa época. Hacer tiendas, cuando la gente viajaba, cuando la gente era nómada y tenía que irse por largas jornadas, era muy importante, porque tenía que llevar una tienda. Es como si fueran constructores de casas, pero portátiles. Él tenía su profesión, pero aún en esa profesión, con toda la sabiduría que tiene, de hecho, él tenía una muy buena posición económica. Por eso estudió religión al lado de uno de los mayores sabios de esa época, ¿verdad? Al lado de Gamaliel. Pero de allí lo sacó el Señor. No importa lo que tú estás haciendo. No importa qué tan grande es la labor que haces. No importa qué tan lucrativa es la labor que haces. El Señor te está llamando para servirle a Él, ¿verdad? Fue separado para el Evangelio. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. Así como llamó a Pablo, te está llamando a ti, para que tú le sirvas, porque tú eres un instrumento escogido por Dios para anunciar el Evangelio en nombre de cuántas personas. Como Pablo tenía una capacidad económica y una capacidad intelectual alta,
pues lo llamó para reyes. Pero tal vez a ti y a mí nos llame para servir a otras personas. Pero el Señor llama a cada quien para servir en su medio, en su hábitat. El Señor ha restaurado drogadictos para que hablen con drogadictos. Ha restaurado alcohólicos para que hablen con alcohólicos. El Señor quiere restaurar tu vida para que tú le sirvas allí con los que te mezclas, con los que estás. Pero ¿cuál es la idea? Que entiendas y vivas el propósito de Dios. Romanos 1, 14, 15 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Mire el propósito. El propósito de Saulo era perseguir a la iglesia porque era celoso de tradiciones. Pero el proyecto de Pablo era anunciar el Evangelio en todos los lados. Y se proyectó incluso ir hasta Roma. Ahora, Roma no era fácil llegar, pero era el propósito de él, ¿verdad? Dios nos escogió en Cristo con propósitos. Con propósitos. En Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Jesucristo. Querido hermano y querida hermana, Dios ya nos ha bendecido. Y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero mire el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha de Él. ¿Y cómo nos escogió? En amor. ¿Para qué? Para habernos predestinado para ser adoptados hijos. Somos sus hijos. Nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, no es por nuestros méritos, no es por nuestras capacidades, es por su gracia, es por su voluntad. ¿Y para qué nos escogió como hijos? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. No importa lo que haya sido tu vida hasta el momento. Pablo perseguía a la iglesia, Pablo mató muchas personas, ¿verdad? Pero el Señor te quiere perdonar, te quiere redimir con su poderosa sangre y quiere perdonar todos los pecados que hay en tu vida. Debes de liberarte del pecado a través de la sangre de Jesucristo, confiar en eso y salir adelante. La carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabes que antes estábamos en un mundo con tinieblas? Así como cuando él persigue a la iglesia. De hecho, él cae y no ve nada. Hasta que llega una luz y se le expresó y le dijo, ¿por qué me persigues? Tal vez en tu vida y en la mía ha pasado lo mismo. En medio del mundo en tinieblas, el Señor ha aparecido como una luz para guiarnos, para orientarnos, para transformarnos. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado. La misericordia de Dios ha llegado a nuestras vidas para transformarnos. Pablo inicia su carta con su presentación. Para él era clara, antes era comerciante, plenamente religioso, aunque equivocado, vivía por la ley. Pero entendió que era por gracia. Él entendió que era por gracia y que podía servir a Jesús, que podía ser su apóstol y que estaba apartado para el Evangelio de Dios, ¿verdad? Que Dios lo había llamado para el Evangelio, lo había enviado y le servía a Dios. Dios, o sea, lo había hecho deudor a los que necesitan el Evangelio. ¿Y tú y yo qué? Te hago una pregunta. Si fueras a hacer una carta para el mundo, ¿cómo sería el encabezado? ¿Cómo sería la primera frase? Pablo escribió, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cómo iniciarías una carta para el mundo en estos momentos? ¿Podrías decir que eres sierva de Jesucristo, siervo de Jesucristo? ¿Que has sido enviado a compartir el Evangelio? ¿Que Dios te separó del mundo para que anunciaras las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a la luz admirable? Creo que el primer versículo de esta carta es maravilloso porque nos debe retar a nosotros a mirar nuestra vida, cómo estamos ante el Señor y a entender que somos perdonados, transformados para servir a otros, para llevar a otros. Vamos a ver. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos gracias